Capítulo 15. Los 6 fantasmas del temor. Haga un inventario de sí mismo mientras lee este último capítulo y descubra cuántos fantasmas se interponen en su camino. Antes de poder utilizar cualquier parte de esta filosofía con éxito, su mente tiene que estar preparada para recibirla. La preparación no resulta difícil. Empieza con el estudio, el análisis y la comprensión de los 3 enemigos que necesita eliminar de su mente: la indecisión, la duda y el temor. El sexto sentido nunca funcionará mientras estos 3 elementos negativos continúen en su mente, ya sea en su conjunto o por separado. Los elementos de este trío profano se hallan estrechamente relacionados. Allí donde haya uno de ellos, puede estar seguro de que los otros 2 también se encuentran cerca. La indecisión es la semilla del temor. Recuérdelo a medida que siga con la lectura. La indecisión se cristaliza en la duda y ambas se mezclan y se convierten en temor. El proceso de mezcla suele ser lento. Esa es una de las razones por la que estos 3 enemigos son tan peligrosos. Germinan y crecen sin que su presencia sea detectada. El resto de este capítulo describe un fin que debe alcanzar antes de que pueda poner en práctica esta filosofía, como un todo. También analiza una condición que ha reducido a gran número de personas a la pobreza y afirma una verdad que debe ser comprendida por todos aquellos que acumulan riquezas, ya se midan estas en términos de dinero o de un estado mental mucho más valioso que el dinero. El propósito de este capítulo consiste en enfocar nuestra atención sobre la causa y la cura de los 6 temores básicos. Antes de poder dominar a un enemigo, debemos conocer su nombre, sus hábitos y el lugar de residencia. A medida que lea, analícese a sí mismo y determine cuál de los 6 temores básicos está con usted, si es que tiene alguno. No se deje engañar por los hábitos de esos enemigos sutiles. A veces permanecen ocultos en el subconsciente. En él son difíciles de localizar y aún más difíciles de eliminar. Los 6 miedos básicos. Hay 6 miedos básicos que en alguna combinación todo ser humano sufre en una u otra ocasión. La mayoría de las personas podrían considerarse afortunadas si no sufriera de los 6. Nombrados en el orden en que suelen aparecer son: el temor a la pobreza, el temor a la crítica, el temor a la enfermedad. En el fondo de la mayor parte de nuestras preocupaciones. Cuarto, el temor a la pérdida del amor de alguien. Quinto, el temor a la vejez. Y sexto, el temor a la muerte. Todos los demás temores son de menor importancia. Todos ellos pueden ser agrupados bajo estos 6 epígrafes. Los temores no son más que estados de la mente. Es posible controlar y dirigir los estados mentales. El temor a la pobreza. No puede existir acuerdo alguno entre la pobreza y la riqueza. Los 2 caminos que conducen a ellas van en direcciones opuestas. Si lo que usted desea son riquezas, tiene que negarse a aceptar cualquier circunstancia que conduzca hacia la pobreza. La palabra riqueza se utiliza aquí en su más amplio sentido, refiriéndonos con ella a los planos espiritual, mental y material. El punto de partida del camino que conduce a la riqueza es el deseo. En el primer capítulo, usted recibió instrucciones completas para el uso adecuado del deseo. En este capítulo sobre el temor, encontrará instrucciones completas para preparar a su mente con el propósito de hacer un uso práctico del deseo. Así pues, este es el lugar en el que se plantará un desafío mediante el que determinará de modo definitivo cuánta de esta filosofía ha absorbido usted. Aquí está el punto en el que puede convertirse en profeta y pronosticar con exactitud qué le reserva el futuro. Si después de haber leído este capítulo usted se haya dispuesto a aceptar la pobreza, será mejor que prepare su mente para recibir pobreza. Se trata de una decisión que usted no puede evitar. Si lo que exige son riquezas, determine en qué forma las recibirá y cuánto necesitará para sentirse satisfecho. Ya conoce el camino que conduce a la riqueza. Se le ha proporcionado una especie de mapa de carreteras que, si lo sigue, lo mantendrá en la vía adecuada. Si se descuida y no inicia el recorrido del camino, o si se detiene antes de haber llegado, no podrá echarle la culpa a nadie, excepto a usted mismo.
Esa responsabilidad es exclusivamente suya. Ninguna justificación le salvará de aceptar la responsabilidad si ahora fracasa o si se niega a exigirle riquezas a la vida, porque la aceptación le exige una sola cosa, la única que usted puede controlar: un estado de la mente. Un estado mental es algo que uno asume, no se puede comprar, sino que ha de ser creado. El temor más destructivo. El temor a la pobreza es un estado mental, nada más, pero es suficiente para destruir las posibilidades de alcanzar los logros deseados en cualquier empresa. Este temor paraliza la facultad de razonamiento, destruye la facultad de la imaginación, elimina la confianza en sí mismo, socava el entusiasmo, desanima la iniciativa, conduce a la incertidumbre de propósito, estimula la postergación, elimina el entusiasmo y convierte el autocontrol en una imposibilidad. Le arrebata a uno el encanto de la personalidad. Destruye la posibilidad de pensar con exactitud, distrae la concentración del esfuerzo, domina la perseverancia, reduce la fuerza de voluntad a la nada, destruye la ambición, ensombrece la memoria e invita al fracaso en toda forma concebible. Mata el amor y asesina las emociones más exquisitas del corazón. Desanima la amistad e invita al desastre en 100 formas diferentes. Conduce al insomnio, la miseria y la infelicidad. Y todo ello a pesar de la evidente verdad de que vivimos en un mundo de sobreabundancia de todo aquello que podamos desear, sin nada que se interponga entre nosotros y nuestros deseos, excepto la falta de un propósito definido y específico. El temor a la pobreza es, sin dudas, el más destructivo de los 6 temores básicos. Ha sido situado a la cabecera de la lista porque resulta el más difícil de dominar. El temor a la pobreza surge de la tendencia heredada del hombre a devorar a sus semejantes en el plano económico. Casi todos los animales inferiores se ven motivados por el instinto, pero su capacidad para pensar es limitada y en consecuencia se devoran físicamente los unos a los otros. El hombre, con su sentido superior de la intuición y capacidad para pensar y razonar, no se come físicamente a su semejante, obtiene mayor satisfacción cuando lo devora financieramente. El temor a la crítica. Nadie puede afirmar con exactitud cómo el hombre llegó a experimentar este temor, pero lo cierto es que lo experimenta y de una forma muy desarrollada. Este autor atribuye el temor básico a la crítica a esa parte de la naturaleza heredada del hombre que lo induce no solo a arrebatar los bienes y mercancías de sus semejantes, sino también a justificar su acción mediante la crítica del carácter de los demás. Es un hecho bien conocido que un ladrón critica al hombre al que ha robado, que los políticos que buscan un puesto no despliegan sus propias virtudes y sus calificaciones, sino que intentan desmerecer a sus oponentes. Los astutos fabricantes de ropa no han sido lentos a la hora de capitalizar este temor básico por la crítica, con el que toda la humanidad ha sido maldecida. Cada temporada cambian los estilos de numerosos artículos. ¿Quién establece los estilos? Desde luego no es la persona que compra la ropa, sino el fabricante. ¿Por qué éste cambia los estilos con tanta frecuencia? La respuesta es evidente: para vender más ropa. Por la misma razón, el fabricante de automóviles cambia todas las temporadas los modelos de sus vehículos. Nadie quiere conducir un automóvil que no sea de los últimos salidos de fábrica. Hemos descrito la forma en que la gente se comporta bajo la influencia del temor a la crítica, tal y como se aplica a las pequeñas y mezquinas cosas de la vida. Examinemos ahora el comportamiento humano cuando ese temor afecta a las personas en relación con acontecimientos más importantes de las relaciones humanas. Tomemos, por ejemplo, a cualquier persona que haya alcanzado la edad de la madurez mental, de los 35 a los 40 años de edad como término medio. Si pudiéramos leer sus pensamientos secretos, encontraríamos una decidida incredulidad hacia las fábulas enseñadas por la mayoría de los dogmáticos de hace unas pocas décadas. ¿Por qué la persona media, incluso en una época de tantos conocimientos como la actual, no se atreve a negar su creencia en las fábulas? La respuesta es por el temor a la crítica. Los hombres han sido criticados por atreverse a expresar su incredulidad acerca de los fantasmas. No resulta nada extraño que hayamos heredado
una conciencia que nos hace temer la crítica. No hace mucho tiempo, en el pasado, la crítica incorporaba severos castigos y aún los acarrea en algunos países. El temor a la crítica priva al hombre de su iniciativa, destruye su poder de imaginación, limita su individualidad, le quita la confianza en sí mismo y daña de 100 formas diferentes. Los padres, a menudo, hacen un daño irreparable a sus hijos cuando los critican. La madre de uno de mis compañeros de infancia solía castigarlo casi a diario con un palmetazo, completando la acción con la siguiente afirmación: terminarás en la cárcel antes de que cumplas los 20 años. A la edad de 17 años fue enviado a un reformatorio. La crítica es la clase de servicio que le sobra a todo el mundo. Todos tenemos una buena reserva de crítica gratuita que entregar, tanto si se nos pide como si no. A menudo los parientes más cercanos son los que peor ofenden. Debería ser considerado un crimen, en realidad es un crimen de la peor naturaleza. El que cualquier padre produzca en su hijo complejos de inferioridad por medio de la crítica innecesaria. Los patronos que comprenden la naturaleza humana obtienen lo mejor de sus empleados no mediante la crítica, sino por medio de la sugerencia constructiva. Los padres pueden conseguir los mismos resultados con sus hijos. La crítica implanta el temor en el corazón humano o el resentimiento, pero no construye ni el amor ni el afecto. Síntomas del temor a la crítica. Este temor es casi tan universal como el temor a la pobreza, y sus efectos igual de fatales para el logro personal, sobre todo porque destruye la iniciativa y desanima el uso de la imaginación. Los principales síntomas del temor a la crítica son: timidez, suele ser expresada por medio del nerviosismo, la timidez en la conversación y en el encuentro con personas extrañas, el movimiento extraño de las manos y de los pies, el desplazamiento de la mirada. Falta de serenidad, ausencia de control en la voz, nerviosismo en presencia de otros, postura deficiente del cuerpo y memoria pobre. Personalidad, escasa firmeza en las decisiones, falta de encanto personal y de habilidad para expresar opiniones definidas. Costumbre de soslayar los temas en lugar de afrontarlos de manera directa, estar de acuerdo con otros sin haber examinado sus opiniones con cuidado. Complejo de inferioridad, el hábito de expresar autoaprobación por medio de la palabra y las acciones como un medio de ocultar una sensación de inferioridad. Utilizar palabras grandilocuentes para impresionar a los demás, a menudo sin conocer siquiera el significado de lo que dice. Imitar a otros en la ropa, el discurso y las actitudes. Fanfarronear de logros imaginarios. Esto produce a veces una imaginación superficial de sentimiento de superioridad. Extravagancia, costumbre de intentar mantenerse a la altura de los demás, gastando más de lo que se ingresa. Falta de iniciativa, fracaso para aprovechar las oportunidades para el progreso propio, temor a expresar opiniones, falta de confianza en las propias ideas, responder de forma evasiva a los superiores, vacilar en la actitud y en el discurso, engañar en las palabras y en los hechos. Falta de ambición, pereza mental y física, falta de autoafirmación, lentitud para tomar decisiones, dejarse influir con excesiva facilidad, criticar a los demás a sus espaldas y halagarlos cuando están delante, aceptar la derrota sin protesta o abandonar una empresa cuando se encuentra con la oposición de otros. Sospechar de otras personas sin causa alguna, falta del tacto en la actitud y el discurso, no estar dispuestos a aceptar la responsabilidad de los propios errores. El temor a la enfermedad. Este temor tiene sus orígenes en la herencia, tanto física como social. Sus orígenes están estrechamente asociados con las causas del temor a la vejez y a la muerte, porque le conduce a uno al borde de mundos terribles de los que el hombre no sabe nada, pero acerca de los cuales se le han contado historias inquietantes. También existe la opinión generalizada de que ciertas personas poco éticas se han embarcado en el negocio de vender salud por el método de hacer temer a la enfermedad. El temor del hombre a la enfermedad procede de las terribles imágenes que se han implantado en su mente acerca de lo que puede suceder si la muerte le llega. También la teme por la carga económica que puede representar. Un destacado médico estimó que el 75% de los pacientes sufre de hipocondría, enfermedad imaginaria. Se ha demostrado
del modo más convincente posible que el temor a la enfermedad, aun cuando no exista la menor causa, suele producir los síntomas físicos de la enfermedad temida. La mente humana es muy poderosa, construye o destruye. Los fabricantes de medicamentos han hecho enorme fortuna jugando con esa debilidad del temor a la enfermedad. Esta forma de imposición sobre una humanidad crédula llegó a ser tan predominante hace una década que la revista Colliers emprendió una campaña contra los peores ofensores en el negocio de los medicamentos patentados. A través de una serie de experimentos llevados a cabo hace algunos años, se demostró que la gente puede enfermar por sugestión. Nosotros llevamos a cabo este experimento haciendo que 3 conocidos visitaran a las víctimas, haciéndole a cada una de ellas la siguiente pregunta: ¿qué te aflige? Pareces terriblemente enfermo. El primero en hacer la pregunta no solía provocar en la víctima más que una mueca de disgusto y un casual «oh, nada, estoy muy bien». El segundo solía encontrarse con la siguiente respuesta: «no lo sé con exactitud, pero me encuentro mal». La víctima admitía ante el tercero que se encontraba enferma. Si lo duda, intente hacer lo mismo con un conocido, pero no lleve el experimento demasiado lejos. Existe cierta secta religiosa cuyos miembros se vengan de sus enemigos mediante el método del embrujamiento. Dicen que hechizan a la víctima. Hay pruebas abrumadoras de que la enfermedad suele comenzar en forma de un impulso de pensamiento negativo. Tal impulso puede pasar de una mente a otra por sugestión o ser creado por un individuo en su propia mente. Un hombre bendecido, con mucha más sabiduría de lo que este incidente pudiera indicar, dijo en cierta ocasión: «Cuando alguien me pregunta cómo me siento, mi respuesta sería darle un puñetazo». Los médicos aconsejan un cambio de clima a sus pacientes en beneficio de su salud, cuando lo realmente necesario sería un cambio de actitud mental. La semilla del temor a las enfermedades anida en cada mente humana. La preocupación, el temor, el desánimo, la desilusión en el amor y el fracaso en los negocios permiten que esta semilla germine y crezca. Las desilusiones en los negocios y en el amor se encuentran a la cabeza de la lista de causas de temor a la enfermedad. Un hombre joven sufrió una desilusión amorosa que lo envió al hospital. Estuvo luchando durante meses entre la vida y la muerte. Se llamó a un especialista en psicoterapia. Este ordenó cambiar las enfermeras, dejando al paciente a cargo de una joven encantadora que, con el preacuerdo del médico, empezó a hacer el amor con el joven desde el primer día de su llegada al trabajo. Al cabo de 3 semanas, el paciente salió del hospital todavía sufriendo, pero de una enfermedad por completo diferente. Se había enamorado de nuevo. El remedio fue un hechizo, pero el paciente y la enfermera terminaron casándose más tarde. Síntomas del temor a la enfermedad. Los síntomas de este temor casi universal son autosugestión, el hábito del uso negativo de la autosugestión que se dedica a buscar y espera encontrar los síntomas de toda clase de enfermedades. Hipocondría, el hábito de hablar de la enfermedad concentrando la mente en ella y esperando su aparición hasta que se produce un colapso nervioso. Ejercicio. El temor a la enfermedad interfiere a menudo con un ejercicio físico adecuado y tiene como resultado el exceso de peso, haciendo que uno evite la vida al aire libre. Susceptibilidad. El temor a la enfermedad quiebra la resistencia natural del cuerpo y crea en él un estado favorable para cualquier forma de enfermedad con la que uno pueda ponerse en contacto. El temor a la enfermedad suele estar relacionado con el temor a la pobreza, en especial en el caso del hipocondríaco, que se preocupa constantemente por la posibilidad de tener que pagar las facturas del médico, del hospital, etc. Este tipo de persona pasa mucho tiempo preparándose para la enfermedad, hablando de la muerte, ahorrando dinero para el cementerio y los gastos del entierro, entre otros. Autoconsentimiento, hábito de buscar un poco de simpatía con el señuelo de una enfermedad imaginaria. Falta de moderación, hábito de usar alcohol o narcóticos para eliminar dolores como los de cabeza, las neuralgias, etc., en lugar de buscar y eliminar la causa. El hábito de interesarse por las enfermedades y de preocuparse por la posibilidad de verse afectado por una de ellas, así como el de leer los textos de los anuncios de medicamentos patentados, son aspectos del temor a la enfermedad. El temor a la pérdida del amor. La fuente original de este temor inherente surgió, evidentemente, del hábito del hombre polígamo
de robarle la compañera a su semejante o de tomarse libertades con ella cada vez que podía. Los celos y otras formas similares de neurosis surgen del temor heredado del hombre a la pérdida del amor de alguien. Este temor es el más doloroso de los 6 temores básicos. Tal vez causa más daño al cuerpo y a la mente que cualquiera de los otros temores básicos. Es probable que el temor a la pérdida del amor se remonte a la edad de piedra, cuando los hombres robaban las mujeres por la fuerza bruta. Ahora continúan robándolas, pero su técnica ha cambiado. En lugar de la fuerza, utilizan la persuasión, la promesa de vestidos bonitos, de autos estupendos y de otros señuelos mucho más efectivos que la fuerza física. Los hábitos del hombre son los mismos que eran en los albores de la civilización, pero ahora los expresa de formas muy diferentes. Un cuidadoso análisis ha demostrado que las mujeres son mucho más susceptibles a ese temor que los hombres. Este hecho se explica con facilidad. La experiencia ha enseñado a las mujeres que los hombres son polígamos por naturaleza y que no se debe confiar en ellos cuando se encuentran en manos de rivales. Síntomas del temor a la pérdida del amor. Los síntomas más característicos de este temor son celos, el hábito de sospechar de los amigos y de las personas queridas sin ninguna evidencia razonable de motivos suficientes, el hábito de acusar infidelidad a la pareja sin motivo alguno, la sospecha de todo el mundo en general sin tener fe en nadie, descubrir imperfecciones, el hábito de descubrir imperfecciones en amigos, parientes, asociados en los negocios y personas amadas, a la menor provocación o sin causa que lo justifique. Apuestas, el hábito de jugar, robar, engañar y aceptar cualquier otra oportunidad de riesgo con el propósito de conseguir dinero para la persona amada, en la creencia de que el amor se puede comprar. El hábito de gastar mucho más de lo que se ingresa o de incurrir en deudas para proporcionar regalos a la persona amada, con objeto de brindarle una imagen favorable. El temor a la vejez. En conjunto, este temor surge de 2 fuentes. En primer lugar, del pensamiento de que la vejez puede traer consigo la pobreza. En segundo término, siendo esta la fuente más común, a partir de enseñanzas falsas y crueles del pasado que se han mezclado demasiado bien con fuego y azufre, y otras ideas diseñadas con gran astucia para esclavizar al hombre a través del temor. En el caso del temor básico a la vejez, el hombre tiene 2 razones muy sanas para su aprehensión. Una surge de la desconfianza hacia sus semejantes, que pueden arrebatarle todas sus posesiones mundanas, y la otra surge de las terribles imágenes que hay en su mente acerca del más allá. La posibilidad de la mala salud, que se incrementa a medida que la gente envejece, contribuye asimismo a este temor tan común a la vejez. El erotismo también entra a formar parte del temor a la vejez, ya que a ningún hombre le agrada la idea de ver disminuida su atracción sexual. La causa más común de temor a la vejez va asociada con la posibilidad de la pobreza. Asilo no es una palabra muy agradable. Produce un escalofrío en la mente de toda persona que afronta la posibilidad de tener que pasar los últimos años de su vida en una casa de beneficencia. Otra causa que contribuye al temor a la vejez es la posibilidad de perder la libertad y la independencia, ya que la vejez puede traer consigo la pérdida de la libertad, tanto física como económica. Síntomas del temor a la vejez. Los síntomas más comunes de este temor son la tendencia a reducir la actividad y a desarrollar un complejo de inferioridad en la edad de la madurez mental, hacia los 40 años, con la falsa creencia de que uno se descuida a causa de la edad. La verdad es que los años más útiles del hombre, tanto mental como físico, son los comprendidos entre los 40 y los 60. El hábito de hablar de uno mismo como pidiendo disculpas por ser viejo, solo porque se han alcanzado los 40 o 50 años, en lugar de darle la vuelta a esa regla y expresar gratitud por haber alcanzado la edad de la sabiduría y la comprensión. El hábito de matar la iniciativa, la imaginación y la confianza en sí mismo, al creer falsamente que se es demasiado viejo para ejercer esas cualidades. La costumbre de la persona de 40 años que se viste con el propósito de intentar aparecer más joven y que actúa con las formas adecuadas de los jóvenes, inspirando con ello el ridículo, tanto en los amigos como en los extraños. El hábito de matar la iniciativa, la imaginación y la confianza en sí mismo
al creer falsamente que se es demasiado viejo para ejercer esas cualidades. La costumbre de la persona de 40 años que se viste con el propósito de intentar aparecer más joven y que actúa con las formas afectadas de los jóvenes, inspirando con ello el ridículo, tanto en los amigos como en los extraños. El temor a la muerte. Para algunos, este es el más cruel de todos los temores básicos. La razón resulta evidente. En la mayoría de los casos, es posible achacar al fanatismo religioso los terribles dolores de miedo asociados con el pensamiento de la muerte. Los llamados paganos temen menos a la muerte que los más civilizados. El hombre se ha planteado durante miles de años las mismas preguntas que aún no ha podido contestar acerca del de dónde y hacia dónde, de dónde vengo y a dónde voy. Durante los periodos más oscuros del pasado, los más astutos no fueron precisamente lentos a la hora de ofrecer respuestas a estas preguntas, a cambio de un precio. Acude a mi tienda, abraza mi fe, acepta mis dogmas y te daré el pasaje que te admitirá en el cielo cuando mueras, grita un líder sectario. Permanece fuera de mi tienda y puede que el diablo se apodere de ti y te queme por toda la eternidad. El pensamiento del castigo eterno destruye el interés por la vida y hace imposible la felicidad. Aunque el líder religioso no sea capaz de proporcionar un salvoconducto hacia el cielo, ni la falta de él permita al desgraciado descender al infierno, la posibilidad de esto último parece tan terrible que el simple pensamiento se apodera de la imaginación de una forma tan realista que paraliza la razón e instala el temor a la muerte en nuestra mente. El temor a la muerte no es ahora tan común como lo fue en la época en que no existían grandes universidades. Los hombres de ciencia han derramado el foco de la verdad sobre el mundo, y esa verdad está liberando rápidamente a los hombres de este terrible temor a la muerte. Aquellos que asisten a las universidades no se dejan impresionar ya fácilmente por el fuego y el azufre. Con la ayuda de la biología, la astronomía, la geología y otras ciencias afines, se han ido disipando los temores que se apoderaron de las mentes de los hombres en otras épocas más oscuras. El mundo entero está compuesto de solo dos cosas, energía y materia. En la física elemental aprendemos que ni la materia ni la energía, las únicas dos realidades conocidas por el hombre, pueden ser creadas ni destruidas. Tanto la materia como la energía pueden ser transformadas, pero ninguna de ellas destruida. Si la vida es alguna cosa, es energía. Si es imposible destruir la energía y la materia, resulta evidente que tampoco se puede destruir la vida. Esta, como cualquier otra forma de energía, puede pasar por distintos procesos de transición o de cambio, pero nunca se puede destruir. La muerte no es más que una transición. Si la muerte no es simple cambio o una transición, en tal caso, nada existe después de ella, excepto un largo y eterno sueño pacífico, y el sueño no es algo a lo que haya que temer. Así pues, usted puede eliminar para siempre el temor a la muerte. Síntomas del temor a la muerte. Los síntomas generales de este temor son la costumbre de pensar en la muerte antes que en obtener lo máximo de la vida. Ellos se deben en general a la falta de propósito o a la falta de una ocupación adecuada. Este temor predomina más entre las personas de edad avanzada, pero a veces las personas más jóvenes son las víctimas del mismo. El mayor de todos los remedios contra el temor a la muerte es el ardiente deseo de alcanzar logros, apoyado por la realización de un servicio útil a los demás. Una persona ocupada, en muy raras ocasiones, dispone de tiempo para pensar en la muerte. La vida le parece demasiado excitante como para andar preocupándose por la muerte. A veces el temor a la muerte se halla estrechamente asociado con el temor a la pobreza. Cuando se piensa que la propia muerte puede dejar a los seres queridos en la pobreza. En otros casos, el temor a la muerte está causado por la enfermedad y por el consiguiente desmoronamiento de la resistencia física del cuerpo. Las causas más comunes del temor a la muerte son enfermedad, pobreza, falta de ocupación apropiada, desilusión amorosa, demencia, fanatismo religioso. La preocupación del viejo. La preocupación es un estado mental basado en el temor. Funciona con lentitud, pero es persistente, insidiosa y sutil. Paso a paso se abre camino hasta que paraliza la propia facultad de razonamiento, destruye la confianza en sí mismo y la iniciativa.
La preocupación es una forma de temor sostenido, causado por la indecisión. En consecuencia, se trata de un estado mental que es posible controlar. Una mente desequilibrada es impotente. La indecisión hace que la mente sea desequilibrada. A la mayoría de los individuos le falta fuerza de voluntad para tomar decisiones con prontitud y para mantenerlas con firmeza una vez las han tomado. Capítulo 15.